Al ser atendido por una enfermera en el hospital, el millonario se quedó paralizado cuando la enfermera le enseñó la pulsera que él le había regalado a su hermana. La misma pulsera que ella recibió antes de desaparecer hace 30 años. El martes por la mañana empezó como cualquier otro día en la vida de Fernando Álvarez del Castillo, a las 6 en punto. Su despertador digital marcaba la hora exacta en que había programado su rutina durante los últimos 20 años. Café negro, sin azúcar, traje gris oscuro, corbata azul marino, los mismos gestos mecánicos de siempre, la misma mirada vacía en el espejo del baño de mármol de su penthouse. Pero el destino, ese hijo de la chingada, tenía otros planes. Fernando nunca pensó que una escalera de mármol italiano, la misma que había mandado instalar en las oficinas de Grupo Álvarez para impresionar a los clientes, sería la que lo mandaría directo al hospital. Un paso en falso, un dolor punzante en el pecho, y el mundo se volvió negro antes de que pudiera siquiera maldecir su suerte. Cuando abrió los ojos, la luz fluorescente del techo le pegó como cachetada. El olor a desinfectante le llenó las fosas nasales, y por un momento no supo dónde estaba. El sonido constante de monitores y el murmullo lejano de voces le recordaron que seguía vivo. «Buenos días, señor Álvarez». Una voz suave, profesional, lo trajo de vuelta a la realidad. «Soy Isabela Duarte, su enfermera». «¿Cómo se siente, Fernando?» Giró la cabeza y la vio. Cabello castaño recogido en una coleta perfecta. Ojos color miel que irradiaban una calidez que él había olvidado que existía. No era particularmente hermosa según los estándares de las mujeres que frecuentaba en sus círculos sociales, pero había algo en ella, algo que lo tranquilizó inmediatamente, como si me hubiera atropellado un tráiler, murmuró Fernando, intentando incorporarse. «Tranquilo, tranquilo». Isabela se acercó con movimientos seguros, profesionales. Tuvo una caída bastante fea. Se golpeó la cabeza y se lastimó las costillas. Nada grave, pero necesita quedarse en observación. Fernando la observó mientras ella revisaba el suero. Ajustaba las almohadas, verificaba los aparatos. Había una serenidad en sus movimientos que contrastaba completamente con el caos constante de su propia vida. Esta muchacha no tenía más de 25 años, pero se movía con la seguridad de alguien que había visto de todo. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», preguntó, más por cortesía que por verdadero interés. 3 años, respondió Isabela mientras tomaba el oxímetro de la mesa auxiliar. «Permíteme revisar tu saturación de oxígeno». Le tomó la mano izquierda con delicadeza y le colocó el pequeño aparato en el dedo índice. Fernando sintió el contacto de su piel, suave y cálida, y por primera vez en años no pensó en negocios ni en dinero, pero entonces la vio, en la muñeca derecha de Isabela, brillando bajo la luz artificial del hospital, había una pulsera de plata. No era cualquier pulsera, era la pulsera, la que él había comprado en una joyería del centro histórico hace más de 30 años, la que tenía un pequeño rubí en forma de corazón, la que le había regalado a Catalina apenas 3 días antes de que el mundo se detuvo. Fernando sintió como si le hubieran vaciado los pulmones de aire. El oxímetro comenzó a pitar más rápido, reflejando el caos que se había desatado en su pecho. «Señor Álvarez, ¿se encuentra bien?». La voz de Isabela llegó como desde muy lejos. No puede ser la misma, pero ahí estaba, el mismo diseño intrincado en la plata, el mismo rubí que brillaba como una gota de sangre, la misma pulsera que él había elegido con tanto cuidado para el 10º cumpleaños de su hermana menor. «Señor, respire profundo». Isabela se había dado cuenta de su agitación. «¿Necesita que llame al doctor?». Fernando la miró a los ojos, buscando, ¿qué? Algún rastro de Catalina, alguna señal de que el universo no era tan cruel como para jugarle esta broma después de 30 años de búsqueda infructuosa. «Su pulsera», logró articular con voz ronca. «Es muy bonita». Isabela miró su muñeca como si hubiera olvidado que la llevaba puesta. «Ah, sí, es lo único que tengo de mi infancia», dijo con una sonrisa melancólica. «Las monjas del orfanato me dijeron que llegué con ella cuando tenía 2 años». «¿Orfanato?». Fernando sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Las palabras de Isabela se repetían en su mente como un eco. «Es lo único que tengo de mi infancia. Llegué con ella cuando tenía 2 años». «¿Qué orfanato?», preguntó, tratando de que su voz sonara casual. «El Hogar Santa Lucía, en Veracruz».
respondió Isabela mientras anotaba algo en su expediente. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ya no me gusta hablar de eso. Veracruz, 2 años, 1999. Los números bailaron en la mente de Fernando como piezas de un rompecabezas macabro. Si esta muchacha tenía 25 años ahora, eso significaba que había nacido en 1999. Y si había llegado al orfanato a los 2 años, 2001, el mismo año en que Catalina desapareció, Fernando cerró los ojos y se dejó llevar por el recuerdo que lo había atormentado durante 3 décadas. Catalina corriendo por el jardín de la casa familiar, con su vestido amarillo favorito y esa sonrisa que podía iluminar todo Polanco. El momento en que le entregó la cajita de terciopelo azul, sus ojitos brillando de emoción al ver la pulsera. «Nando, está preciosa. De verdad es para mí, para la princesa más bonita de todo México», le había respondido, despeinándole el cabello rizado. 3 días después, Catalina ya no estaba, y con ella se había ido la pulsera, la esperanza, y cualquier rastro de felicidad en la vida de Fernando. Durante años había contratado investigadores privados, había seguido cada pista, había gastado fortunas tratando de encontrar algún rastro de su hermana. Nada, como si la tierra se la hubiera tragado, y ahora, 30 años después, esa misma pulsera estaba en la muñeca de una enfermera en el Hospital San Rafael. «Señor Álvarez, ¿está seguro de que se encuentra bien?». Isabela lo miraba con preocupación genuina. «Sus signos vitales están un poco alterados». Fernando abrió los ojos y la estudió detenidamente. Los ojos color miel, los pómulos delicados, la forma de la nariz. ¿Era su imaginación o había algo familiar en esos rasgos? «Estoy bien», mintió. «Solo me recordó a alguien». Isabela asintió con comprensión, como si estuviera acostumbrada a que los pacientes vieran fantasmas del pasado en los momentos más vulnerables. «Descanse», le dijo con esa voz que parecía hecha para consolar. «El doctor vendrá a verlo en un par de horas. Si necesita algo, presione el botón rojo». Cuando Isabela salió de la habitación, Fernando se quedó mirando el techo, pero su mente estaba muy lejos de ahí. Estaba en 1994, en la joyería de don Joaquín, eligiendo cuidadosamente cada detalle de esa pulsera. Estaba en el jardín de la casa familiar, viendo a Catalina bailar con su regalo nuevo. Estaba en la comisaría, llenando el reporte de persona desaparecida con manos temblorosas. Es imposible. Hay miles de pulseras iguales en el mundo, pero en el fondo de su alma, Fernando sabía que no era cierto. Esa pulsera era única. La había mandado hacer especialmente, con un diseño que don Joaquín había creado exclusivamente para Catalina, y ahora estaba en la muñeca de una muchacha que había llegado a un orfanato de Veracruz en 2001, el mismo año en que Catalina desapareció. Fernando cerró los ojos, y por primera vez en 30 años, se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Y sí, no se atrevió a completar el pensamiento, todavía no, pero ya había tomado una decisión. Iba a averiguar todo sobre Isabela Duarte, cada detalle de su vida, cada historia de su pasado, porque si existía, aunque fuera una mínima posibilidad de que esa pulsera lo llevara hasta Catalina, Fernando Álvarez del Castillo había construido un imperio persiguiendo oportunidades imposibles, y esta podría ser la más importante de toda su vida. «Catalina, hermanita, ¿eres tú quien me está enviando una señal?». La tarde se desvanecía tras las ventanas del hospital, pero Fernando ya no pensaba en Alta, recuperación o negocios. Solo podía pensar en una niña de 10 años que había desaparecido una mañana de octubre, llevándose consigo una pulsera de plata y rubí, y tal vez, solo tal vez, dejando atrás más de lo que él había imaginado. Fernando no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pulsera brillando en la muñeca de Isabela como un faro en la oscuridad. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, mirando por la ventana del hospital, cómo la ciudad comenzaba a desperezarse bajo el cielo grisáceo del amanecer. El doctor Hernández llegó a las 7 en punto para darle el alta. «Todo está perfecto, señor Álvarez», le dijo mientras revisaba los estudios. Fue más el susto que otra cosa. Eso sí, nada de estrés por unos días. Su cuerpo necesita recuperarse. Nada de estrés. Fernando casi se rió. Si el doctor supiera lo que había descubierto la noche anterior, entendería que el estrés apenas comenzaba. Cuando Isabela entró para hacer los últimos chequeos antes de su salida,
Fernando la observó con nuevos ojos. Cada gesto, cada expresión, cada movimiento de sus manos, buscaba alguna conexión con los recuerdos de Catalina. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó Isabela mientras le tomaba la presión arterial. «Mucho mejor, gracias a usted», respondió Fernando, y por primera vez en años, no estaba mintiendo cuando le agradecía a alguien. «Eso es lo que me gusta escuchar». Isabela sonrió, y esa sonrisa, Dios mío, esa sonrisa le recordó tanto a Catalina que tuvo que carraspear para disimular la emoción. «Isabela», se aventuró, «¿puedo preguntarle algo personal?». Ella lo miró con curiosidad, pero sin desconfianza. «Claro, dígame, ¿nunca ha tratado de averiguar sobre su familia biológica?». La sonrisa de Isabela se desvaneció un poco, y Fernando inmediatamente se arrepintió de haber preguntado tan directamente. «Al principio sí», respondió después de un momento. «Cuando era adolescente, soñaba con que algún día aparecieran mis papás y me explicaran por qué me habían dejado. Pero con el tiempo, aprendí que a veces es mejor no remover el pasado. Las monjas fueron mi familia. Eso me basta. Las monjas fueron mi familia». Fernando sintió una punzada en el pecho. Si sus sospechas eran ciertas, esta muchacha había crecido sin saber que tenía un tío que había gastado fortunas tratando de encontrarla. ¿Y nunca encontró ninguna pista?, insistió, tratando de no sonar demasiado interesado. «Solo la pulsera». Isabela se tocó la muñeca inconscientemente. «Y un papel con mi nombre escrito a mano. Pero eso fue todo. La hermana Consuelo me dijo que la persona que me dejó en el orfanato no quiso dar ninguna información. Un papel con su nombre escrito a mano». Fernando sintió que se le aceleraba el pulso. Necesitaba más información, pero tenía que ser cuidadoso. No podía despertar sospechas hasta estar completamente seguro. 2 horas después, Fernando estaba sentado en su oficina del piso 35 de Torre Álvarez, pero su mente estaba muy lejos de los contratos y juntas que tenía programados para ese día. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía años. «Mariana Quintero, investigaciones periodísticas», respondió una voz enérgica al otro lado de la línea. «Mariana, habla Fernando Álvarez del Castillo». Hubo una pausa. Mariana Quintero era una de las periodistas investigativas más respetadas del país. Había trabajado para él en algunas ocasiones anteriores, cuando necesitaba información sobre competidores o socios potenciales. Era discreta, eficiente y, más importante aún, no hacía preguntas innecesarias. «Señor Álvarez, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que investigue a alguien, con mucha discreción. Por supuesto. ¿De quién se trata?». «Isabela Duarte, enfermera del Hospital San Rafael, aproximadamente 25 años. ¿Qué necesita saber específicamente?». Fernando respiró profundo. ¿Cómo explicar sin sonar como un loco? Todo. Su historia. ¿De dónde viene? Sus antecedentes familiares. Especialmente cualquier información sobre su infancia. «Entendido. ¿Hay alguna urgencia?». «Sí», respondió Fernando sin dudar. «Quiero los resultados lo antes posible. Le tendré algo para mañana por la tarde». Cuando colgó, Fernando se quedó mirando por la ventana panorámica de su oficina. La ciudad se extendía ante él como un mapa gigantesco, lleno de vidas, historias, secretos. En algún lugar de esa inmensidad había respuestas, y él las iba a encontrar, costara lo que costara. El resto del día transcurrió en una nebulosa. Fernando canceló todas sus citas, cosa que dejó a su asistente completamente descolocada. En 30 años trabajando para él, jamás lo había visto tan distraído. «¿Está seguro de que se encuentra bien, señor Álvarez?», le preguntó Carmen, su secretaria de toda la vida. «¿No será mejor que se tome el día libre para recuperarse del accidente?». «Estoy perfectamente, Carmen», mintió Fernando. Solo, pensando en nuevos proyectos, esa noche, Fernando se encontró haciendo algo que no había hecho en décadas, rebuscando entre las cajas de recuerdos que tenía guardadas en el sótano de su casa. Fotos de Catalina, juguetes que había conservado, reportes policiales amarillentos, todo lo que quedaba de la búsqueda incansable que había consumido los primeros años después de la desaparición. Encontró lo que buscaba en una carpeta marcada como evidencias. La foto de la pulsera que había entregado a la policía la había tomado poco después de regalársela a Catalina, cuando ella posaba orgullosa mostrando su nuevo tesoro.
Fernando sostuvo la fotografía bajo la luz de la lámpara y la estudió detenidamente. Cada detalle del diseño, cada pequeña marca en la plata, el brillo específico del rubí, era idéntica a la que había visto en la muñeca de Isabela. No había duda posible. A la mañana siguiente, Fernando llegó temprano a su oficina, pero no pudo concentrarse en absolutamente nada. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera Mariana con noticias. A las 3 de la tarde, finalmente sonó la llamada que había estado esperando. Señor Álvarez, tengo información sobre Isabela Duarte. ¿Qué encontró? Es interesante. La muchacha tiene un pasado muy particular. Puede venir a mi oficina. Prefiero mostrarle los documentos en persona. 1 hora después, Fernando estaba sentado frente al escritorio de Mariana en su pequeña oficina de la colonia Roma. Mariana era una mujer de unos 40 años, cabello corto, anteojos de marco grueso y esa mirada intensa que caracteriza a los buenos periodistas. Aquí está todo lo que pude conseguir, dijo Mariana mientras abría una carpeta llena de documentos. Isabela Duarte llegó al orfanato Hogar Santa Lucía en Veracruz el 15 de octubre de 2001. Tenía aproximadamente 2 años, 15 de octubre de 2001. Fernando sintió un escalofrío. Catalina había desaparecido el 12 de octubre de 1994. Si Isabela tenía 25 años ahora, había nacido en 1999, 5 años después de la desaparición. ¿Quién la llevó al orfanato?, preguntó con voz tensa. Esa es la parte interesante. Mariana hojeó algunos papeles. Según los registros, fue una mujer que se identificó como María González. Obviamente un nombre falso. Dejó a la niña con una pequeña maleta, una pulsera de plata y un papel con el nombre Isabela, escrito a mano. Descripción de la mujer: morena, delgada, aproximadamente 30 años, muy nerviosa. Según recuerda la hermana Consuelo, que todavía vive y trabaja en el orfanato, Fernando sintió que se le secaba la boca. En 2001, Catalina habría tenido 17 años. ¿Era posible que... ¿Hay algo más? Sí. Mariana le entregó una fotografía. Conseguí una copia de la foto que tomaron cuando Isabela llegó al orfanato. Era procedimiento estándar documentar a todos los niños que recibían. Fernando tomó la fotografía con manos temblorosas. Era una Polaroid descolorida que mostraba a una niña pequeña de cabello rizado y ojos enormes. Estaba sentada en una silla de madera, sosteniendo una muñeca de trapo, y en su muñeca derecha, ahí estaba la pulsera. Señor Álvarez, ¿se encuentra bien? Fernando no podía apartar los ojos de la fotografía. Esa niña, esos ojos, esa forma de la cara, era como ver a Catalina en miniatura. Mariana, dijo con voz ronca, necesito que haga algo más por mí. Dígame, quiero que vaya a Veracruz, que hable con la hermana Consuelo, que averigüe todo lo que pueda sobre el día que llegó Isabela, cada detalle, por insignificante que parezca. ¿Puedo preguntar por qué es tan importante? Fernando la miró a los ojos. Mariana había trabajado para él durante años. Si había alguien en quien podía confiar, era ella, porque creo que esa niña podría ser mi sobrina. Mariana parpadeó, claramente sorprendida. Su sobrina, mi hermana Catalina, desapareció cuando tenía 10 años. Esa pulsera, Fernando señaló la fotografía, era suya. Se la regalé 3 días antes de que la secuestraran. Mariana estudió la fotografía con nuevos ojos, y Fernando pudo ver cómo su mente de periodista comenzaba a conectar los puntos. Si Isabela llegó al orfanato en 2001 con 2 años, eso significa que nació en 1999, murmuró Mariana. 5 años después de que su hermana desapareciera. Exacto. Fernando sintió que se le formaba un nudo en la garganta, lo que significa que si Catalina siguió viva después del secuestro, podría haber tenido una hija, completó Mariana. Ambos se quedaron en silencio, asimilando las implicaciones de lo que acababan de descubrir. ¿Cuándo puede ir a Veracruz?, preguntó Fernando finalmente. Mañana mismo, respondió Mariana mientras guardaba los documentos. Señor Álvarez, si esto es cierto, podríamos estar ante el descubrimiento más importante de su vida. Fernando asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y terror que no había experimentado en décadas. Catalina, ¿qué te pasó? ¿Dónde has estado todos estos años? Y la pregunta que más lo aterrorizaba, ¿sigues viva? Mariana regresó de Veracruz 2 días después,
con más información de la que Fernando había esperado, y también con más preguntas. Su oficina se había convertido en una especie de centro de operaciones improvisado, con fotografías, documentos y mapas esparcidos sobre cada superficie disponible. La hermana Consuelo tiene una memoria increíble para sus 80 años, comenzó Mariana mientras abría su grabadora. Recuerda perfectamente el día que llegó Isabela. Fernando se inclinó hacia adelante. Cada palabra era crucial. La mujer que la trajo estaba aterrorizada, continuó Mariana. Seguía mirando por encima del hombro, como si alguien la estuviera siguiendo. Le dijo a la hermana Consuelo que la niña estaría más segura en el orfanato, que ellos no la buscarían ahí. ¿Ellos? Eso mismo le preguntó la hermana Consuelo, pero la mujer se negó a dar más detalles. Solo dijo que había personas muy peligrosas que querían lastimar a la bebé y que el orfanato era el único lugar donde estaría a salvo. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El patrón encajaba perfectamente con lo que había pasado con Catalina. ¿Algo más sobre la mujer? Aquí viene lo interesante. Mariana sacó una libreta de notas. La hermana Consuelo me dijo que la mujer tenía una cicatriz en la frente, aquí. Se tocó la sien derecha. Y que hablaba como si hubiera vivido mucho tiempo en el norte del país, pero con acento de Puebla. ¿Puebla? Sí. Y hay algo más. La hermana Consuelo guardó algo que nunca había mencionado en los reportes oficiales. Mariana sacó de su bolsa un sobre amarillento. ¿Qué es eso? Un papel que estaba doblado dentro del vestido de Isabela. La hermana Consuelo lo encontró cuando la estaba bañando, pero como solo tenía unas palabras garabateadas, pensó que no era importante. Fernando tomó el papel con manos temblorosas. La tinta estaba desvanecida, pero aún se podían leer algunas palabras. Para mi pequeña Isa, cuando vuelvas. El mundo se detuvo. Fernando conocía esa letra. La había visto en miles de tarjetas de cumpleaños, cartas de agradecimiento, listas de deseos para Santa Claus. Era la letra de Catalina. Es ella, murmuró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es la letra de mi hermana. Mariana lo observó con atención. ¿Está seguro? Completamente. Fernando se pasó la mano por la cara. Catalina siempre escribía así, con esas A redondeadas y esas S que parecían serpientes. Es ella, Mariana. Está viva, o al menos había estado viva en 2001. Hay más, dijo Mariana suavemente. La hermana Consuelo me dio un nombre. El de un hombre que había estado preguntando por orfanatos en la zona durante esos años. ¿Qué hombre? Don Severiano Ibáñez. Fernando se quedó helado. Ese nombre lo conocía perfectamente. Demasiado bien. ¿Severiano Ibáñez? Repitió, sintiendo cómo se le revolvía el estómago. ¿Lo conoce? Fernando se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo normal, ajena al terremoto que se había desatado en su interior. Severiano Ibáñez es la razón por la que secuestraron a Catalina, dijo con voz tensa. Fernando comenzó a relatar una historia que había mantenido enterrada durante décadas. En los años 90, Ibáñez había sido un empresario de mediana categoría que se dedicaba a conseguir contratos públicos a través de métodos poco éticos. Su padre, don Roberto Álvarez, había descubierto que Ibáñez estaba involucrado en una red de corrupción que incluía a varios funcionarios del gobierno estatal. Mi padre era un hombre íntegro, explicó Fernando. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, recopiló evidencias y las entregó a las autoridades. Ibáñez fue investigado y perdió varios contratos millonarios. ¿Y él se vengó secuestrando a Catalina? Eso siempre sospeché, pero nunca pude probarlo. Fernando apretó los puños. Ibáñez era demasiado inteligente para dejar rastros. Pagamos el rescate que pidieron, pero Catalina nunca regresó. La policía no encontró conexión alguna con él. Mariana tomaba notas furiosamente. Pero si Ibáñez estaba preguntando por orfanatos en Veracruz, significa que sabía que Catalina tenía una hija, completó Fernando, y que necesitaba esconderla. La imagen que se estaba formando era cada vez más clara y más aterradora. Catalina había sido mantenida cautiva durante años. En algún momento había tenido una hija, y alguien, tal vez la misma Catalina, había logrado sacar a la bebé de ese infierno y llevarla a un lugar seguro. Necesitamos encontrar a Ibáñez, dijo Fernando. Si alguien sabe qué le pasó a Catalina, es él. Ya lo hice,
Mariana sonrió con esa sonrisa que ponía cuando había descubierto algo importante. Severiano Ibáñez murió hace 3 años, cáncer de páncreas, pero antes de morir, repartió propiedades entre sus hijos y asociados. Propiedades, ranchos, casas de seguridad, bodegas. Hay una lista muy larga, y algunas de esas propiedades están en lugares muy remotos. Fernando sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Si Catalina había estado cautiva en una de esas propiedades, encontrarla ahora sería como buscar una aguja en un pajar. ¿Qué hacemos ahora? Investigar cada una de esas propiedades, respondió Mariana con determinación. Y mientras tanto, necesitamos acercarnos más a Isabela. Acercarnos, señor Álvarez, si ella realmente es su sobrina, tiene derecho a saberlo. Pero más importante aún, tal vez ella tenga información que ni siquiera sabe que tiene. Fernando pensó en eso durante un momento. La idea de contarle todo a Isabela lo aterrorizaba. ¿Qué pasaría si se equivocaba? ¿Qué pasaría si tenía razón pero ella no quería saber la verdad? No todavía, decidió. Primero necesitamos estar completamente seguros. Durante los días siguientes, Fernando se las arregló para coincidir casualmente con Isabela en el hospital. Inventó dolores de cabeza, mareos, cualquier excusa para que ella lo atendiera. Y con cada encuentro, se convencía más de que sus sospechas eran correctas. Había algo en la forma en que Isabela movía las manos cuando hablaba, idéntica a como lo hacía Catalina, la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Incluso tenía el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda cuando sonreía, pero más allá de los parecidos físicos, había algo más profundo, una conexión que Fernando no podía explicar. Cuando estaba con Isabela, sentía una paz que no había experimentado desde la desaparición de Catalina. Era como si una parte de su alma que había estado dormida durante 30 años, finalmente estuviera despertando. ¿Se encuentra bien, señor Álvarez?, le preguntó Isabela durante una de sus visitas. Últimamente lo veo muy pensativo, solo recordando cosas del pasado, respondió Fernando honestamente. A veces el pasado puede ser muy pesado, dijo Isabela mientras le revisaba la presión arterial. Mi abuela solía decir que los recuerdos tristes son como piedras en una mochila. Entre más tiempo los cargas, más pesados se vuelven. Su abuela, la hermana Consuelo. Isabela sonrió con cariño. Nunca conocí a mis abuelos verdaderos, así que ella fue la única abuela que tuve. Me enseñó que a veces es mejor soltar el pasado para poder abrazar el presente. Fernando la observó mientras ella anotaba sus signos vitales. ¿Cómo decirle que el pasado que él cargaba incluía 30 años de búsqueda desesperada? ¿Cómo explicarle que tal vez ella era la respuesta a todas sus preguntas? Isabela, se aventuró. ¿Alguna vez ha sentido que, no sé cómo explicarlo, que hay algo que necesita saber sobre usted misma? Ella lo miró con curiosidad. ¿A qué se refiere? Solo, ¿nunca ha tenido la sensación de que hay pedazos de su historia que faltan? Isabela se quedó pensativa durante un momento. Todos los días, respondió finalmente. Pero he aprendido que no todas las preguntas tienen respuestas, y que no todas las respuestas son las que queremos escuchar. Y si las respuestas fueran mejores de lo que imagina, y si fueran peores, Fernando no supo qué responder a eso, porque tenía razón. Si sus sospechas eran correctas, esas respuestas incluían secuestro, cautiverio, y posiblemente cosas aún peores. Esa noche, mientras Fernando revisaba por enésima vez todos los documentos que Mariana había conseguido, su teléfono sonó. Señor Álvarez, soy Mariana. Creo que encontré algo importante. ¿Qué es? Una de las propiedades de Ibáñez en Puebla. Fue vendida hace 2 años a un comprador anónimo. Pero antes de la venta, los vecinos reportaron que habían visto a una mujer joven viviendo ahí. Una mujer que nunca salía y que parecía enferma. Fernando sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Cuándo podemos ir? Mañana, si quiere. Pero señor Álvarez, prepárese para cualquier cosa. Si encontramos a su hermana después de todos estos años, es posible que no sea la misma persona que recuerda. Fernando cerró los ojos. Sabía que Mariana tenía razón. 30 años de cautiverio cambiarían a cualquiera, pero no importaba. Si había una posibilidad, aunque fuera mínima, de encontrar a Catalina viva. Vamos mañana, dijo con determinación. Es hora de encontrar a mi hermana. El viaje a Puebla resultó ser un callejón sin salida, que dejó a Fernando con más preguntas que respuestas.
La propiedad que habían investigado estaba abandonada desde hacía meses, y los vecinos solo pudieron confirmar que efectivamente había vivido ahí una mujer joven, pero que había desaparecido una noche sin dejar rastro. Fernando regresó a la Ciudad de México sintiéndose derrotado, pero Mariana no se dio por vencida. Durante las siguientes semanas, siguieron cada pista, investigaron cada propiedad relacionada con Ibáñez, entrevistaron a ex empleados y asociados. Nada. Era como si Catalina se hubiera desvanecido en el aire otra vez. Fue durante una de esas tardes de frustración, mientras Fernando revisaba expedientes en su oficina, que Carmen, su secretaria, entró con una expresión extraña en el rostro. «Señor Álvarez, hay una señora que quiere verlo. Dice que es muy urgente y que tiene información sobre... Bueno, sobre su hermana». Fernando levantó la cabeza bruscamente. «¿Cómo dijo?» «Se llama Dolores Herrera. Dice que trabajó para su familia hace muchos años». El nombre le sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo completamente. «Que pase». Carmen salió y regresó acompañada de una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un moño y las manos temblorosas que se aferraban a una bolsa de plástico gastada. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón, y sus ojos reflejaban el peso de muchos años de silencio. «Señor Fernando», dijo la mujer con voz quebrada, «no sé si me recuerda. Soy Dolores Herrera. Trabajé en su casa cuando usted era niño». Entonces Fernando la recordó. Dolores había sido la cocinera de la familia durante varios años, una mujer callada y trabajadora que preparaba los mejores tamales de toda la colonia. Se había ido poco después de la desaparición de Catalina, y Fernando nunca había vuelto a saber de ella. «Por supuesto que la recuerdo. Dolores, siéntese, por favor». La mujer se sentó con cuidado en la silla frente al escritorio, sin soltar su bolsa. «Señor Fernando, vengo porque me estoy muriendo. El doctor dice que me quedan pocas semanas, tal vez menos». Fernando sintió una punzada de tristeza. Dolores había sido una de las pocas personas que realmente había querido a Catalina como si fuera su propia hija. «Lo siento mucho, Dolores. No se preocupe por eso». Agitó la mano como restándole importancia. «Vengo porque hay algo que debía haberle dicho hace 30 años. Pero tenía miedo, mucho miedo». El corazón de Fernando comenzó a latir más rápido. «¿De qué se trata?» Dolores abrió su bolsa con manos temblorosas y sacó un sobre amarillento y un cuaderno pequeño de pasta dura. 3 días después de que se llevaran a la niña Catalina, un hombre vino a buscarme. Me dijo que tenía algo que entregarme, pero que no podía decir de parte de quién venía. Fernando se inclinó hacia adelante. «¿Qué hombre?» Nunca me dijo su nombre. Era moreno, bajito, con una cicatriz en la barbilla. Me dio esto. Levantó el sobre y me dijo que si algo le pasaba a quien se lo había dado, yo debía entregárselo a usted cuando fuera seguro hacerlo. «¿Por qué esperó tanto tiempo?» Dolores suspiró profundamente. «Porque el mismo hombre regresó 2 semanas después y me amenazó. Me dijo que si yo abría la boca o le decía algo a alguien, me iba a pasar lo mismo que a la niña Catalina. Me dio tanto miedo que me fui de la ciudad y no regresé hasta hace unos años». Con manos temblorosas, Fernando tomó el sobre. Estaba dirigido a él con una letra que reconoció inmediatamente. Era la letra de Catalina, pero más madura, más firme. «¿Usted leyó lo que dice?» «No, señor Fernando. No sabía leer muy bien en esos tiempos. Y después tenía miedo de abrir algo que no era mío». Fernando abrió el sobre con cuidado extremo. Adentro había una carta de varias páginas, escrita en la misma letra que el papel que habían encontrado en el vestido de Isabela. «Mi querido hermano Fernando, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó y que Dolores finalmente encontró el valor de entregarte esta carta. Espero que sea porque ya soy libre, pero tengo miedo de que sea por otra razón. No sé por dónde empezar. Han pasado 6 años desde que me trajeron aquí, a este lugar horrible donde don Severiano me tiene prisionera. He tratado de escapar muchas veces, pero siempre me encuentran. Me han dicho que si intento huir otra vez, te van a lastimar a ti y a papá. Nando, tengo algo que decirte que va a cambiarte la vida tanto como cambió la mía. Hace 2 años tuve una bebé, una niña hermosa que se parece tanto a mí cuando era pequeña, que a veces me duele mirarla. Le puse Isabela, como la abuela. Don Severiano quería deshacerse de ella cuando nació, pero yo le supliqué que la dejara vivir.
Le dije que podía usarla para controlarme mejor, y él estuvo de acuerdo, pero mi niña no va a crecer en este infierno. No lo voy a permitir. He estado planeando algo durante meses. Una de las cocineras de aquí, María Elena, aceptó ayudarme. Va a sacar a Isabela y la va a llevar a un lugar seguro. Le di la pulsera que tú me regalaste para que algún día, cuando todo esto termine, puedas reconocerla. Si algo me pasa, busca a mi hija. Su nombre completo es Isabela Catalina, pero le dije a María Elena que solo dijera Isabela para que fuera más difícil encontrarla. La van a llevar al orfanato Santa Lucía en Veracruz. Es el único lugar donde don Severiano no tiene contactos. En el cuaderno que está con esta carta, he escrito todo lo que he podido recordar sobre la organización de don Severiano, nombres, fechas, lugares, todo lo que he escuchado durante estos años. Úsalo para destruirlo, hermano. Haz que pague por todo lo que nos ha hecho. Te amo, Nando. Siempre te voy a amar. Y si no nos volvemos a ver, cuida a mi pequeña Isa. Dile que su mamá la amó desde el primer momento y que todo lo que hice fue para protegerla. Tu hermana que nunca te olvida, Catalina Pide. En el cuaderno también hay direcciones de lugares donde me han tenido. Tal vez alguna te sirva para encontrarme. No pierdas la esperanza. Fernando terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. «¿Está bien, señor Fernando?», preguntó Dolores con preocupación. «Isabela, es mi sobrina», murmuró. «Es la hija de Catalina. ¿La encontró?». «Sí». Fernando se limpió los ojos. «Ha estado trabajando como enfermera en el Hospital San Rafael. La he conocido. He hablado con ella. Dios mío, Dolores. Tengo una sobrina». Dolores sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Y la niña Catalina? ¿También la encontró? Fernando abrió el cuaderno. Estaba lleno de anotaciones meticulosas en la letra de Catalina. Nombres, direcciones, fechas, movimientos de dinero, descripciones de personas. Era como un mapa detallado de toda la organización criminal de Ibáñez. En las últimas páginas había una lista de direcciones marcadas como lugares donde he estado. Había 6 en total, todas en diferentes estados del país. «Dolores», dijo Fernando con voz firme, «usted acaba de salvarme la vida, y tal vez la de mi hermana también. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a encontrar a Catalina, y voy a destruir a todos los que participaron en esto». Después de que Dolores se fuera, Fernando llamó inmediatamente a Mariana. «Necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. Tengo la información que hemos estado buscando». «¿Qué tipo de información?» «El tipo que va a mandar a muchas personas a la cárcel. Y que tal vez nos lleve hasta Catalina». Cuando Mariana llegó y Fernando le mostró la carta y el cuaderno, su reacción fue de absoluto asombro. «Esto es increíble», murmuró mientras hojeaba las páginas. Catalina documentó toda la operación. Nombres de políticos, rutas de dinero, propiedades. Con esto podríamos desarmar toda la red. ¿Y las direcciones? Necesitamos investigarlas todas. Pero Fernando, Mariana lo miró seriamente. Esta carta tiene 6 años. Si Catalina estaba en peligro entonces. Lo sé. Fernando interrumpió. Tal vez sea demasiado tarde, pero tengo que intentarlo. ¿Y qué hay de Isabela? ¿Le va a decir la verdad? Fernando pensó en eso durante un largo momento. Ahora sabía con certeza absoluta que Isabela era su sobrina. Tenía el derecho de saberlo, pero también tenía el derecho de decidir si quería conocer toda la horrible verdad sobre su origen. Sí, decidió finalmente. Pero primero voy a hacer que le tomen una prueba de ADN para tener evidencia científica. Y después voy a decirle quién es realmente. ¿Cree que esté lista para escucharlo? Fernando recordó las palabras de Isabela. No todas las respuestas son las que queremos escuchar. No lo sé, admitió. Pero se lo merece. Se merece saber que tiene una familia que la ha estado buscando durante toda su vida. Esa noche, Fernando se quedó despierto hasta muy tarde, leyendo y releyendo la carta de Catalina. Cada palabra era como un puñal en el corazón, pero también como un rayo de esperanza. Su hermana había sobrevivido al menos 6 años después del secuestro. Había tenido una hija, había luchado para protegerla, y tal vez, solo tal vez, seguía luchando en algún lugar. «Aguanta, Catalina», pensó mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Ya voy por ti».
y esta vez no voy a parar hasta encontrarte. Fernando no durmió esa noche. La carta de Catalina había respondido a muchas preguntas, pero había abierto un abismo de nuevas interrogantes que lo mantenían despierto. Mirando al techo de su recámara, a las 5 de la mañana ya estaba vestido y listo para enfrentar el día más importante de su vida. Su primer destino fue el laboratorio clínico más prestigioso de la ciudad. El doctor Ramírez, un genetista reconocido internacionalmente, había trabajado antes para Fernando en casos corporativos que requerían pruebas de paternidad para herencias disputadas. «Necesito una prueba de avuncularidad», le explicó Fernando mientras le entregaba un sobre con una muestra de su saliva. «Es urgente. ¿Cuánto tiempo tiene para los resultados? ¿Cuánto es lo más rápido posible? Con prioridad máxima. 48 horas, pero necesito una muestra de la presunta sobrina. La tendré hoy mismo». Fernando sabía que conseguir una muestra de ADN de Isabela sin levantar sospechas sería complicado. No podía simplemente pedírsela sin explicar por qué, y aún no estaba listo para revelar toda la verdad. Su oportunidad llegó esa misma tarde, cuando decidió hacerse otro chequeo de rutina en el Hospital San Rafael. Esta vez, pidió específicamente que Isabela lo atendiera. «Otra vez por aquí, señor Álvarez», le dijo Isabela con una sonrisa mientras preparaba el equipo para tomarle la presión. «¿Se siente bien? Un poco mareado por las mañanas», mintió Fernando. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden, mientras Isabela le revisaba los signos vitales. Fernando observó cada detalle de su rostro con nueva perspectiva, ahora que sabía quién era realmente. Los parecidos con Catalina eran imposibles de ignorar. La forma de los ojos, la curva de la sonrisa, incluso la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba. «Su presión está perfecta», anunció Isabela. «¿Ha estado comiendo bien?» «La verdad, no mucho. El trabajo me tiene estresado. ¿Quiere que le haga algunos estudios de sangre? ¿Solo para estar seguros? Perfecto». «Sí, me parece buena idea». Isabela sacó la aguja y los tubos de ensayo con la eficiencia de alguien que había hecho esto miles de veces. Fernando observó cómo le extraía la sangre, sabiendo que también necesitaría una muestra de ella. «Isabela», dijo después de que terminara, «usted también se hace chequeos regulares. Con tantas horas de trabajo, debe ser fácil descuidar la salud propia». «Tiene razón», suspiró Isabela. «Hace meses que no me hago estudios. Siempre estoy tan ocupada cuidando a otros que me olvido de mí misma. ¿Por qué no se aprovecha y se los hace ahora? Yo pago todo». Isabela lo miró sorprendida. «No puedo aceptar eso». «Señor Álvarez, por favor», insistió Fernando. «Es lo menos que puedo hacer por alguien que me ha cuidado tan bien». Después de un momento de vacilación, Isabela aceptó. Fernando observó mientras ella se extraía sangre a sí misma, guardando mentalmente cada movimiento para poder identificar cuál tubo era suyo. Cuando terminaron, Fernando se las arregló para distraer a Isabela, mientras discretamente marcaba uno de sus tubos de sangre. Más tarde, cuando ella salió de la habitación, Fernando guardó el tubo marcado en su chaqueta. 2 días después, el doctor Ramírez lo llamó con los resultados. «Señor Álvarez, los resultados de la prueba de avuncularidad son concluyentes. Hay una probabilidad del 99,97% de que usted y la mujer de la segunda muestra compartan al menos un abuelo en común. En términos prácticos, significa que definitivamente son tío y sobrina». Fernando se dejó caer en su silla, aunque ya sabía cuál sería el resultado. Escucharlo oficialmente de un experto lo hacía real de una manera que la carta de Catalina no había logrado. «Está seguro, completamente, los marcadores genéticos son inequívocos. Esta muchacha es su sobrina biológica». Fernando colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante varios minutos, asimilando la magnitud de lo que acababa de confirmar. Isabela Duarte, la enfermera que lo había cuidado después de su accidente, era la hija de Catalina, su sobrina, su familia. Esa tarde, Fernando fue al hospital con un propósito completamente diferente. Ya no estaba ahí como paciente, sino como un tío que estaba a punto de conocer a su sobrina por primera vez. Encontró a Isabela en la sala de enfermeras, terminando su turno. «Señor Álvarez», le dijo al verlo, «¿cómo se siente? ¿Ya llegaron los resultados de sus estudios?» «Isabela, ¿podríamos hablar en privado? Hay algo importante que necesito decirte». Ella lo miró con curiosidad, pero asintió. «Claro,
¿Quiere que vayamos a la cafetería? Preferiría que fuera en un lugar más privado. ¿Te parece bien mi oficina? Está a solo 20 minutos de aquí. Isabela vaciló durante un momento. Era evidente que la propuesta la ponía nerviosa. ¿Está todo bien? Los estudios salieron mal. No es sobre los estudios. Fernando eligió sus palabras cuidadosamente. Es sobre ti, sobre tu familia. La expresión de Isabela cambió inmediatamente. ¿Mi familia? No entiendo. Te prometo que te voy a explicar todo, pero necesito que confíes en mí. Después de un largo momento, Isabela asintió. Está bien, pero tengo que estar de regreso aquí en 2 horas. Tengo turno nocturno. El viaje a la oficina transcurrió en un silencio tenso. Isabela miraba por la ventana del coche, claramente nerviosa, mientras Fernando trataba de organizar en su mente cómo iba a revelar una verdad que cambiaría la vida de ambos para siempre. Una vez en su oficina, Fernando le ofreció asiento e inmediatamente se dirigió a su caja fuerte. Sacó la carta de Catalina, el cuaderno, las fotografías de la pulsera y todos los documentos que Mariana había conseguido. Isabela, lo que te voy a decir va a sonar increíble. Tal vez pienses que estoy loco, pero te juro por lo más sagrado que cada palabra es cierta. Isabela lo miraba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Hace 30 años, mi hermana menor Catalina fue secuestrada. Tenía 10 años. Nunca la volvimos a ver. Fernando le mostró una fotografía de Catalina niña. Durante todos estos años, nunca perdí la esperanza de encontrarla. Isabela tomó la fotografía y la estudió cuidadosamente. Se parece un poco a mí, murmuró. Más que un poco. Fernando le mostró la fotografía de la pulsera. 3 días antes de que la secuestraran, le regalé esta pulsera. Isabela miró la fotografía y después su propia muñeca, donde la pulsera brillaba bajo la luz de la oficina. Es la misma, susurró. Exactamente la misma, mandada a hacer especialmente para ella. Fernando le entregó la carta de Catalina. Esta carta la escribió tu madre, la mujer que conociste como María Elena, la que te llevó al orfanato. Era en realidad una cocinera que trabajaba donde tenían prisionera a Catalina. Isabela leyó la carta en silencio, y Fernando pudo ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas conforme avanzaba en la lectura. Estoy diciendo que Catalina es tu madre, y yo soy tu tío. Isabela dejó caer la carta y se llevó las manos a la cara. No puede ser cierto. Isabela, mírame. Fernando se acercó a ella. Te hice una prueba de ADN. Los resultados confirman que somos familia. Sin mi permiso, lo siento. Necesitaba estar seguro antes de decirte algo que cambiaría tu vida por completo. Isabela se levantó de la silla y comenzó a caminar por la oficina, claramente abrumada. Toda mi vida pensé que mis padres me habían abandonado, que no me habían querido. Te quisieron tanto que arriesgaron todo para salvarte. Fernando le mostró el párrafo de la carta donde Catalina hablaba de su amor por ella. Tu madre te dio la vida, y después sacrificó su propia libertad para protegerte. ¿Y dónde está ahora? ¿Por qué no vino por mí? Fernando sintió que se le partía el corazón al ver la esperanza en los ojos de Isabela. No lo sé. La carta tiene 6 años. Estamos buscándola. Pero han pasado muchos años, Isabela, y las personas que la tenían eran muy peligrosas. Isabela se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? ¿Cómo sé que no estás loco? Fernando le entregó los resultados del laboratorio. Porque la ciencia no miente, porque la pulsera no miente, y porque en el fondo de tu corazón, creo que ya sabías que había algo diferente entre nosotros. Isabela leyó los resultados del ADN, y después lo miró a los ojos. ¿Es verdad? ¿Realmente eres mi tío? Sí, mi niña. Realmente soy tu tío. Y durante 25 años he estado buscándote sin saberlo. Por primera vez desde que habían llegado a la oficina, Isabela sonrió. Era una sonrisa llena de lágrimas, pero también de esperanza. Entonces, ¿tengo familia? ¿Tienes familia? Fernando sintió que se le quebraba la voz. Me tienes a mí, y vamos a encontrar a tu madre. Te lo prometo. Isabela se acercó lentamente, y sin decir palabra, lo abrazó. Fernando la rodeó con sus brazos, sintiendo que una parte de su alma que había estado rota durante 30 años, finalmente comenzaba a sanarse. Tío Fernando, murmuró Isabela contra su hombro.
Sí, mi niña, soy tu tío Fernando, y nunca más vas a estar sola. Las siguientes semanas transformaron por completo la vida de Fernando e Isabela. Después de la revelación inicial, pasaron horas conversando, llenando los vacíos de 25 años de separación. Fernando le contó sobre Catalina niña, sobre la familia que había perdido, sobre los años de búsqueda desesperada. Isabela le habló de su vida en el orfanato, de las hermanas que la habían criado, de sus estudios de enfermería y su vocación de cuidar a otros. Era extraño y maravilloso a la vez. Fernando había recuperado a una sobrina, pero Isabela había ganado algo que nunca pensó que tendría, una familia de sangre que la había estado buscando toda su vida. Sin embargo, la pregunta que los perseguía a ambos era la misma: ¿dónde estaba Catalina? Mariana había estado trabajando incansablemente, siguiendo cada pista del cuaderno. Habían investigado 4 de las 6 direcciones que Catalina había anotado como lugares donde he estado. Todas estaban abandonadas o habían sido vendidas años atrás. Los rastros se desvanecían uno tras otro. Solo nos quedan 2 direcciones, le informó Mariana a Fernando durante una de sus reuniones semanales. Una en Guadalajara y otra en Puebla. ¿Cuál investigamos primero? La de Puebla está más cerca, pero la de Guadalajara tiene algo interesante. Según los registros públicos, la propiedad cambió de dueño hace apenas 2 años, pero el nuevo propietario pagó en efectivo y usó una empresa fantasma. Fernando sintió una chispa de esperanza. ¿Qué tipo de propiedad es? Una casa en las afueras de la ciudad, zona residencial tranquila, pero lo suficientemente aislada como para que nadie haga preguntas. Vamos a Guadalajara. Esa tarde, Fernando le contó el plan a Isabela. Desde que habían confirmado su parentesco, ella insistía en participar en la búsqueda de su madre. «Quiero ir contigo», le dijo sin dudar. «Isabela, podría ser peligroso. No sabemos qué vamos a encontrar. Tío, durante 25 años no supe que tenía una madre que me estaba buscando. No voy a quedarme de brazos cruzados ahora que sé la verdad». Fernando entendía su determinación, pero también temía lo que podrían descubrir. ¿Y si encontraban a Catalina en condiciones deplorables? ¿Y si no la encontraban viva? «De acuerdo», aceptó finalmente. «Pero si las cosas se ponen feas, me prometes que te alejarás inmediatamente». «Te lo prometo». El viaje a Guadalajara fue tenso. Fernando manejaba mientras Mariana revisaba sus notas y mapas en el asiento del copiloto. Isabela iba atrás, mirando por la ventana y jugando nerviosamente con su pulsera. «¿Estás bien?», le preguntó Fernando, mirándola por el espejo retrovisor. «Solo, ¿qué voy a decirle si la encontramos?», murmuró Isabela. «¿Cómo le explico que crecí sin saber quién era ella?». «No vas a tener que explicar nada», respondió Fernando con firmeza. «Una madre que sacrificó su libertad para salvarte va a entender perfectamente por qué creciste lejos de ella». La dirección los llevó a una zona residencial modesta en las afueras de Guadalajara. Las casas eran pequeñas pero bien cuidadas, con jardines frontales y calles arboladas. Era el tipo de vecindario donde la gente se conocía entre sí, y cualquier extraño llamaría la atención inmediatamente. La casa que buscaban estaba al final de una calle sin salida. Era de un solo piso, color beige, con ventanas protegidas por rejas, y un pequeño jardín que necesitaba mantenimiento urgente. «Parece habitada», observó Mariana. «Hay ropa colgada en el tendedero del patio trasero». Fernando estacionó el coche una cuadra antes y estudió la casa con binoculares. «Hay movimiento adentro. Alguien acaba de pasar por la ventana de la sala. ¿Qué hacemos?», preguntó Isabela, visiblemente nerviosa. «Vamos a tocar la puerta», decidió Fernando. «Si es ella, sabremos inmediatamente. Si no lo es, nos disculpamos y nos vamos». Se acercaron lentamente a la casa. Fernando tocó el timbre y esperaron. Después de unos momentos, escucharon pasos acercándose a la puerta. «¿Quién es?», preguntó una voz femenina desde adentro. Fernando sintió que se le paraba el corazón. La voz sonaba diferente, más madura y cansada, pero había algo familiar en ella. «Disculpe, señora, estamos buscando a una persona. ¿Podríamos hablar con usted? No abro la puerta a desconocidos. Por favor, señora. Es muy importante. Estamos buscando a alguien de la familia Álvarez». Hubo un silencio largo. Después, escucharon el sonido de varios cerrojos siendo abiertos. La puerta se entreabrió, revelando a una mujer de unos 40 años.
Estaba muy delgada, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Llevaba ropa holgada que no lograba ocultar lo frágil que se veía, pero Fernando la reconoció inmediatamente. Era Catalina. Sus ojos eran los mismos, aunque ahora reflejaban años de sufrimiento. La forma de su rostro era la misma, aunque más angulosa por la delgadez, y cuando lo vio a través de la rendija de la puerta, su expresión cambió completamente. «Fernando», susurró, y fue apenas un hilo de voz. «Catalina». Fernando sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hermanita, ¿eres tú?» Catalina abrió completamente la puerta y se quedó mirándolo como si fuera una aparición. «¿Cómo me encontraste?» «Tu carta. Dolores me entregó tu carta». Catalina se llevó las manos a la boca, claramente abrumada. «¿Dolores? ¿Está bien?» «Está enferma, pero está bien, Catalina. Hay alguien que quiero que conozcas». Fernando se hizo a un lado para que Catalina pudiera ver a Isabela, que había estado esperando detrás de él. Cuando Catalina vio a la joven, el mundo se detuvo. Sus ojos recorrieron cada detalle del rostro de Isabela, deteniéndose en la pulsera que brillaba en su muñeca. «¿Isa?», murmuró Catalina con voz quebrada. «Mi pequeña Isa». Isabela dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá». Catalina se tambaleó y se aferró al marco de la puerta para no caerse. Fernando se acercó para sostenerla. «¿Estás bien?» Yo nunca pensé». Catalina no podía apartar los ojos de Isabela. «Estás tan grande, tan hermosa, mamá». Isabela se acercó lentamente. «He estado buscándote toda mi vida sin saberlo». Catalina extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de Isabela. «Tienes los ojos de tu abuela Isabela. Por eso te puse su nombre. ¿Puedo abrazarte?». En lugar de responder, Catalina abrió los brazos. Isabela se lanzó hacia ella, y madre e hija se abrazaron por primera vez en 23 años. Fernando las observaba con una mezcla de alegría y dolor. La reunión que había soñado durante décadas finalmente estaba sucediendo. Pero era evidente que Catalina había pagado un precio muy alto por sobrevivir. «Entremos», murmuró Catalina después de varios minutos. «Los vecinos no deben vernos aquí afuera». El interior de la casa era espartano pero limpio, muebles básicos, paredes sin decoración y una sensación general de temporalidad, como si quien viviera ahí estuviera listo para irse en cualquier momento. «¿Vives sola?», preguntó Fernando. «Sí, desde hace 2 años. ¿Cómo saliste de donde estabas?». Catalina se sentó en el sofá, con Isabela a su lado. Era evidente que no quería soltar la mano de su hija. Ibáñez murió hace 3 años. Su hijo no tenía interés en mantener el negocio familiar como lo hacía su padre. Dejó que algunos de nosotros nos fuéramos, con la condición de que nunca hablaríamos. Nosotros. Había otras mujeres, algunas que llevaban ahí tanto tiempo como yo. Fernando sintió una rabia que no había experimentado en años. «¿Por qué no regresaste a casa? ¿Por qué no me buscaste?». Catalina lo miró con tristeza. «Fernando, cuando me llevaron tenía 10 años. Cuando me liberaron tenía 37. No era la misma persona. Había hecho cosas. Había vivido cosas que no quería que mi familia supiera nunca. Eso no importa. Eres mi hermana. Además», continuó Catalina, «tenía miedo de que si regresaba y alguien se enteraba, lastimaran a Isabela. Por eso nunca traté de encontrarla. Pensé que estaría más segura si yo me mantenía lejos». Isabela apretó la mano de su madre. «Pero ya no tienes que estar sola. Ahora nos tienes a nosotros». Catalina sonrió por primera vez desde que habían llegado, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. «No sabes cuántas noches soñé con este momento. Cuántas veces imaginé cómo sería encontrarte, cómo te verías y cómo imaginabas que me vería, exactamente como te ves ahora, como una mujer fuerte, inteligente, hermosa, como alguien que puede cuidar a otros porque alguien la cuidó bien». Fernando observó a su hermana y su sobrina reconociéndose mutuamente, y sintió que una parte de su alma que había estado congelada durante 30 años, finalmente comenzaba a descongelarse. Pero también sabía que la reunión era solo el comienzo. Catalina necesitaba atención médica, apoyo psicológico y protección legal, y él iba a asegurarse de que su hermana,
tuviera todo lo que necesitaba para reconstruir su vida. «Catalina», dijo suavemente, «¿quieres venir a casa?» Ella lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Todavía hay un lugar para mí en tu vida. Siempre ha habido un lugar para ti en mi vida. Durante 30 años. Ese lugar te estuvo esperando». Catalina asintió, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. «Entonces sí, quiero ir a casa». La noticia de que Catalina estaba viva y que habían encontrado a Isabela se extendió rápidamente entre el pequeño círculo de personas que habían estado involucradas en la búsqueda. El doctor Hernández del Hospital San Rafael, quien había atendido a Fernando después del accidente que cambió todo, se ofreció inmediatamente a examinar a Catalina cuando se enteró de su historia. «Necesita atención médica especializada», le explicó a Fernando después del examen inicial. «Los años de cautiverio han pasado factura. Tiene problemas renales serios, desnutrición crónica y evidencias de trauma físico y psicológico que requerirán tratamiento a largo plazo». Fernando asintió. Ya esperaba algo así. Lo importante era que Catalina estaba viva y que ahora tenía acceso a la mejor atención médica que el dinero pudiera comprar. Pero el proceso de adaptación no estaba siendo fácil para nadie. Catalina se había instalado en una de las habitaciones de invitados de la casa de Fernando, pero era evidente que le costaba trabajo adaptarse a la libertad después de tantos años. Se levantaba antes del amanecer, comía muy poco y se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado. Isabela, por su parte, había pedido unos días libres en el hospital para poder pasar tiempo con su madre recién encontrada, pero la relación entre ellas era complicada por la extraña situación de ser madre e hija sin haberse conocido realmente. Es como si fuéramos dos extrañas que casualmente compartimos genes. Le confió Isabela a Fernando una tarde, mientras Catalina dormía. «No sé cómo hablarle, no sé qué preguntas hacer, no sé si está bien que le haga preguntas. Dale tiempo», le aconsejó Fernando. «Tanto a ella como a ti. Nadie tiene un manual de instrucciones para esta situación». El momento de verdad llegó una semana después, cuando Isabela tuvo que regresar al hospital para un turno que no podía cancelar. Era la primera vez que se separaban desde el reencuentro, y tanto madre como hija estaban visiblemente nerviosas. «¿Vas a estar bien?», le preguntó Isabela a Catalina antes de irse. «Claro que sí, mi niña. Ve a trabajar tranquila». Pero Fernando pudo ver la ansiedad en los ojos de su hermana. El turno de Isabela era en Puebla, acompañando a un paciente que necesitaba ser transferido a un hospital especializado ahí. Era un viaje de rutina que ella había hecho docenas de veces, pero esta vez algo sería diferente, mientras esperaba en el área de admisiones del Hospital General de Puebla. Isabela notó a una mujer mayor que se dirigía hacia la unidad de diálisis. Había algo familiar en su forma de caminar, en la manera en que se sujetaba el cabello recogido. La mujer usaba un nombre falso para registrarse, Elena Prado. Isabela no sabía por qué, pero algo la impulsó a seguir a la mujer. La observó desde lejos mientras se dirigía a la sala de hemodiálisis, y cuando se acomodó en una de las máquinas, Isabela pudo verle el perfil. El corazón se le detuvo. Era su madre. Era Catalina. Por un momento, Isabela pensó que estaba alucinando. Su madre estaba en la Ciudad de México, en casa de Fernando, pero la mujer que tenía frente a ella era idéntica, hasta en los gestos más pequeños, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Isabela se acercó discretamente. «¿Elena?», preguntó suavemente. La mujer levantó la vista y cuando vio a Isabela, su expresión cambió completamente. Era como si hubiera visto un fantasma. «¿Isabela?», murmuró la mujer. «¿Qué haces aquí?». Isabela se sentó en la silla junto a la máquina de diálisis, estudiando el rostro de la mujer. Era su madre. No había duda, pero había algo diferente. Esta mujer parecía más enferma, más frágil que la Catalina que había conocido la semana anterior. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas en casa con el tío Fernando». La mujer, Elena, la miró con confusión. «No sé de qué hablas, niña. No tengo familia». Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Mamá, soy yo. Soy Isabela, tu hija. Me encontraste la semana pasada con el tío Fernando. Creo que me confundes con alguien más», dijo Elena con voz cansada. «Yo no tengo hijos». Isabela sacó su teléfono y marcó el número de Fernando con manos temblorosas. «Tío, necesito que pongas a mamá al teléfono. Ahora». «Isabela,
¿Estás bien? Solo ponla al teléfono, por favor. Después de unos momentos, escuchó la voz de Catalina. Isa, ¿todo está bien? Isabela miró a Elena, que la observaba con curiosidad, y después habló al teléfono. Mamá, ¿estás en casa ahora mismo? Sí, mi niña. Estoy aquí con tu tío. ¿Por qué preguntas? Isabela colgó el teléfono y se quedó mirando a Elena con total confusión. ¿Quién eres tú? Elena suspiró profundamente. Me llamo Elena Prado. Vivo aquí en Puebla desde hace 2 años. Pero te pareces exactamente a mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Catalina Álvarez del Castillo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas inmediatamente. Catalina, ¿encontraste a Catalina? ¿Tú la conoces? Éramos como hermanas. Estuvimos juntas durante muchos años en el mismo lugar. Cuando nos liberaron, perdimos el contacto. Isabela sintió que comenzaba a entender. Ustedes estuvieron prisioneras juntas. Elena asintió, limpiándose las lágrimas. Catalina me habló mucho de ti. Me enseñó la fotografía de la pulsera que te había dado. Siempre decía que algún día te encontraría. ¿Por qué no buscaste a Catalina cuando salieron? Por lo mismo que ella no me buscó a mí. Supongo. Miedo. Vergüenza. Ganas de empezar de nuevo sin recordar el pasado. Isabela se quedó con Elena durante toda su sesión de diálisis, escuchando historias sobre su madre que nadie más podía contarle. Elena le habló de cómo Catalina había cuidado a otras mujeres más jóvenes en cautiverio, de cómo había sido una figura materna para todas ellas, de cómo había mantenido la esperanza durante años hablando de la hija que había logrado salvar. Tu madre es la mujer más valiente que he conocido, le dijo Elena. Durante los años más difíciles, cuando todas queríamos rendirnos, Catalina nos recordaba que teníamos que sobrevivir, que algún día saldríamos de ahí. ¿Por qué están tan enfermas ustedes dos? Elena sonrió con tristeza. Los años de maltrato pasaron factura. Catalina y yo desarrollamos problemas renales por la mala alimentación y las condiciones en las que vivíamos, pero sobrevivimos. Eso es lo que importa. Cuando terminó la sesión de diálisis, Isabela ayudó a Elena a llegar hasta la salida del hospital. ¿Le dirás a Catalina que me viste? Por supuesto. Creo que las dos necesitan reencontrarse. No sé si esté lista para eso. ¿Por qué no? Elena se detuvo antes de subir al autobús que la llevaría a casa, porque cuando estábamos juntas, nos prometimos que si alguna vez salíamos de ahí, seríamos libres completamente, sin ataduras al pasado. Pero verte aquí, saber que Catalina encontró a su familia, tal vez es hora de romper esa promesa. Esa noche, cuando Isabela regresó a la Ciudad de México, encontró a Fernando y Catalina esperándola en la sala. ¿Cómo te fue en Puebla?, preguntó Fernando. Muy interesante, respondió Isabela, sentándose frente a su madre. Mamá, conocí a alguien que te conoce muy bien. Catalina levantó la vista. ¿Quién? Elena Prado. Catalina se quedó completamente inmóvil, como si hubiera dejado de respirar. Elena, ¿viste a Elena? Está en Puebla. Recibe diálisis en el Hospital General 3 veces por semana. ¿Cómo está? Está bien. Está enferma, como tú, pero está viva, y me dijo cosas muy hermosas sobre ti. Catalina se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Elena fue como mi hermana mayor durante todos esos años, cuando tú eras bebé. Ella me ayudaba a cuidarte. Ella fue quien me convenció de que te sacara de ahí antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué no me habías hablado de ella? Porque prometimos que cuando saliéramos, no hablaríamos del pasado, que empezaríamos vidas completamente nuevas. Isabela tomó la mano de su madre. Mamá, creo que Elena también necesita una familia, al igual que yo la necesitaba sin saberlo. Fernando observó la conversación entre madre e hija, dándose cuenta de que la reunión de su familia apenas estaba comenzando. Había más personas afectadas por la tragedia de Catalina, más vidas que habían sido destrozadas y que ahora tenían la oportunidad de sanar. ¿Quieres que vayamos a verla?, le preguntó a Catalina. Su hermana asintió, con lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. Sí, creo que es hora de que todas las hermanas se reúnan. Isabela sonrió y abrazó a su madre. Por primera vez desde que se habían conocido, sintió que realmente había una conexión entre ellas, no solo genética, sino emocional. Te amo, mamá. Yo también te amo. Mi pequeña Isa, más de lo que jamás podrás imaginar.
El reencuentro entre Catalina y Elena 3 días después fue uno de los momentos más emotivos que Fernando había presenciado en su vida. Las dos mujeres se abrazaron en el hospital de Puebla, como si fueran hermanas de sangre que no se hubieran visto en décadas, lo cual, en cierto modo, era exactamente lo que eran. Pensé que no te volvería a ver, murmuró Elena entre lágrimas. Yo también, pero nuestra Isabela nos encontró a las dos. Fernando observó desde una distancia respetuosa, mientras las dos mujeres se ponían al día sobre sus vidas después del cautiverio. Era evidente que compartían un vínculo que solo ellas podían entender completamente. Lo que Fernando no sabía era que alguien más las estaba observando. Matías Lobo había sido el capataz principal de las operaciones de Severiano Ibáñez durante más de 20 años, a diferencia de su jefe, que había muerto cómodamente en una cama de hospital. Matías había tenido que adaptarse cuando el hijo de Ibáñez decidió limpiar el negocio familiar y deshacerse de las operaciones más comprometedoras. Pero Matías era un hombre práctico. Había guardado información comprometedora sobre muchas personas importantes, incluyendo políticos y empresarios que habían sido clientes de la organización. Esa información era su seguro de vida y su fuente de ingresos en los últimos años. El problema era que Catalina Álvarez del Castillo sabía demasiado. Durante sus años de cautiverio, había observado, escuchado y memorizado información que podría destruir a personas muy poderosas. Matías había asumido que ella se mantendría callada por miedo, como habían hecho todas las demás. Pero ahora Catalina estaba reunida con su familia, y las personas reunidas con sus familias a veces se volvían valientes. Matías había estado siguiendo a la familia Álvarez discretamente desde que se enteró de que Catalina había sido encontrada. Sus contactos en varios sectores le habían reportado movimientos extraños. Fernando Álvarez contratando seguridad privada adicional, investigadores privados haciendo preguntas sobre propiedades relacionadas con Ibáñez y periodistas investigando casos antiguos de secuestro. Era hora de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras Fernando, Catalina e Isabela cenaban tranquilamente en la casa de Fernando, ninguno de ellos sabía que estaban siendo vigilados desde un automóvil estacionado al final de la calle. He estado pensando, dijo Catalina mientras picoteaba su cena. Elena me contó que había otras mujeres que lograron salir cuando nosotras lo hicimos. Tal vez deberíamos tratar de encontrarlas. ¿Crees que estarían dispuestas a hablar?, preguntó Fernando. No lo sé, pero merecen saber que ya no están solas, que hay gente que las entiende. Isabela tomó la mano de su madre. Podríamos crear algún tipo de grupo de apoyo. En el hospital veo muchas víctimas de violencia que necesitan ayuda psicológica y no saben dónde encontrarla. Fernando sonrió al ver cómo su sobrina había heredado no solo los genes de la familia, sino también la compasión característica de los Álvarez. Me parece una idea excelente. Podríamos establecer una fundación. ¿En serio? Catalina lo miró con sorpresa. Por supuesto, tengo los recursos. Y ustedes tienen la experiencia y la motivación. Podríamos ayudar a muchas personas. Era la primera vez que Fernando veía a Catalina realmente emocionada desde que la había encontrado. Sus ojos brillaron con algo que había estado ausente durante semanas, esperanza para el futuro. Lo que no sabían era que su conversación estaba siendo escuchada a través de dispositivos que Matías había hecho instalar en la casa días atrás. A las 11 de la noche, cuando la familia se había retirado a descansar, Matías recibió una llamada de uno de sus informantes. Jefe, están planeando ir a las autoridades mañana. La mujer quiere presentar una denuncia formal. Matías apretó los dientes. No podía permitir que eso sucediera. ¿Cuántos hombres tenemos disponibles? 3, contándome a mí. Suficiente. Esta noche vamos por la mujer. Si la sacamos de la ecuación antes de que hable, los otros no tendrán evidencias suficientes. El plan de Matías era simple, pero efectivo. Esperarían hasta las 3 de la madrugada, cuando la resistencia humana está en su punto más bajo. Entrarían por la parte trasera de la casa, neutralizarían el sistema de seguridad y se llevarían a Catalina sin que los demás se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Pero Matías había subestimado algo crucial. Fernando Álvarez no había sobrevivido en el mundo de los negocios siendo ingenuo. Después de encontrar a Catalina, había contratado no solo seguridad visible, sino también vigilancia electrónica profesional. A las 2:47 de la madrugada, las cámaras de seguridad detectaron movimiento en el jardín trasero de la casa.
El sistema automáticamente envió una alerta silenciosa a Fernando y a la empresa de seguridad. Fernando despertó inmediatamente y revisó su teléfono. Las imágenes mostraban 3 figuras moviéndose sigilosamente hacia la casa, sin hacer ruido. Fernando se levantó y se dirigió hacia la habitación de Catalina. La despertó suavemente. «Catalina, necesitas levantarte ahora mismo. Hay personas en la casa». Catalina se incorporó inmediatamente, con esa respuesta instintiva de alguien que había vivido en constante alerta durante años. «¿Cuántos?» «3 que podamos ver». «¿Dónde está Isabela?» «Voy por ella ahora». Fernando despertó a Isabela y a los 3 se dirigieron hacia el refugio seguro que había mandado construir en el sótano de la casa. Una habitación blindada con comunicación independiente y suministros de emergencia. Justo cuando cerraban la puerta del refugio, escucharon el sonido de cristales rompiéndose en la planta superior. «Ya entraron», murmuró Fernando mientras activaba el sistema de comunicación de emergencia. En el piso superior, Matías y sus hombres se movían eficientemente por la casa, buscando a Catalina. Habían desactivado el sistema de alarma principal, pero no sabían sobre el sistema de respaldo que Fernando había instalado. «No está en su habitación», reportó uno de los hombres. «Revisen todas las habitaciones», ordenó Matías. «Tiene que estar aquí». Mientras tanto, en el refugio, Fernando estaba en comunicación directa con la empresa de seguridad. «Las autoridades van en camino», le informó el operador. «Tiempo estimado de llegada. 12 minutos. 12 minutos pueden ser demasiado», murmuró Fernando. Catalina tomó el micrófono. «Déjame hablar con ellos». «¿Qué? Ni lo pienses». «Fernando, sé quiénes son, sé lo que quieren. Si hablo con ellos, tal vez pueda ganar tiempo hasta que llegue la policía. Es demasiado peligroso. Es más peligroso que los encuentren aquí. Si creen que me llevaron, tal vez se vayan y los dejen en paz». Isabela tomó la mano de su madre. «No te voy a dejar ir con ellos, mi niña. He sobrevivido 30 años protegiendo a las personas que amo. No voy a dejar de hacerlo ahora». Antes de que Fernando pudiera detenerla, Catalina había activado el intercomunicador de la casa. «Matías, sé que eres tú. Deja a mi familia en paz y yo iré contigo». En el piso superior. Matías se detuvo en seco al escuchar la voz de Catalina. «¿Dónde estás?» «Eso no importa. Lo que importa es que dejes ir a mi hermano y a mi hija. Sabes que no puedo hacer eso. Sabes demasiado. Solo voy a hablar si mi familia está a salvo». Matías consideró sus opciones. Llevarse solo a Catalina sería más fácil que lidiar con una situación que involucrara testigos adicionales. «Está bien. Sal donde pueda verte y dejaré que tu familia viva». Fernando agarró a Catalina del brazo. «No confíes en él. No tengo opción», respondió Catalina con una calma que helaba la sangre. «Pero ustedes sí. Quédense aquí hasta que llegue la policía». Catalina salió del refugio antes de que Fernando pudiera detenerla. Subió lentamente las escaleras, con las manos visibles, hasta llegar a la sala donde Matías la esperaba con una pistola. «Hola, Matías. Has envejecido. Tú también. Y claramente has olvidado las reglas sobre mantenerse callada. Las únicas reglas que recuerdo son las que me enseñaste sobre sobrevivir». En ese momento, Fernando tomó una decisión que cambiaría todo. No podía quedarse escondido mientras su hermana se sacrificaba otra vez para proteger a su familia. Salió del refugio y se dirigió hacia la sala. «Fernando, no», gritó Catalina al verlo. Matías se volvió hacia Fernando, pero en ese momento de distracción, Catalina se lanzó hacia él. El disparo se escuchó por toda la casa. Isabela salió corriendo del refugio al escuchar el disparo, llegando a la sala justo cuando las sirenas de la policía se escuchaban a lo lejos. Fernando estaba en el suelo, con una herida de bala en el hombro, pero consciente. Catalina estaba arrodillada junto a él, presionando la herida con sus manos para detener el sangrado. Matías yacía inconsciente después de que Catalina lo golpeara con una lámpara de mesa. «Isabela», gritó Catalina, «necesito tu kit de primeros auxilios. Tu tío está perdiendo mucha sangre». Por primera vez desde que se habían reencontrado, Isabela vio a su madre no como una víctima, sino como una superviviente. Una mujer que había luchado durante 30 años y que no iba a dejar de luchar ahora. Con movimientos precisos y profesionales, Isabela estabilizó a Fernando mientras esperaban que llegara la ambulancia. «Vas a estar bien, tío»,
le murmuró mientras revisaba sus signos vitales. Lo sé, respondió Fernando con una sonrisa débil. Tengo a las 2 mejores enfermeras del mundo cuidándome. Cuando llegó la policía, encontraron a Matías inconsciente y esposado con las corbatas de Fernando, y a una familia que había demostrado que el amor era más fuerte que 30 años de miedo. La sala de emergencias del Hospital San Rafael se había convertido en un lugar familiar para la familia Álvarez. Pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Isabela no estaba ahí como empleada, sino como familiar de un paciente, y por primera vez en su carrera, se encontraba del otro lado de la ecuación médica. «Señorita Duarte, necesita salir del quirófano», le dijo el doctor Hernández con firmeza pero gentileza. «No puede operar a su propio tío, pero yo conozco mejor que nadie su historial médico», protestó Isabela, con las manos aún manchadas de sangre de Fernando. «Y por eso mismo no puede estar aquí. Es demasiado personal». Catalina tomó a su hija del brazo y la condujo suavemente hacia la sala de espera. «Mi niña, hiciste todo lo que pudiste. Lo estabilizaste, detuviste la hemorragia, le salvaste la vida. Ahora deja que los doctores hagan su trabajo». Mientras esperaban, Mariana llegó corriendo al hospital, seguida de cerca por el detective Ramírez de la Policía Judicial, quien había estado investigando las actividades residuales de la organización de Ibáñez. «¿Cómo está Fernando?», preguntó Mariana inmediatamente. «¿Estable?», respondió Catalina. «La bala no tocó ningún órgano vital, pero perdió mucha sangre». «¿Y Matías Lobo?». «Arrestado. Está en custodia policial en este mismo hospital». El detective Ramírez se acercó a Catalina con una grabadora en la mano. «Señora Álvarez, sé que es un momento difícil, pero necesitamos su testimonio mientras todo está fresco en su memoria». Catalina miró a Isabela, quien asintió con determinación. «Estoy lista». Durante las siguientes 2 horas, mientras Fernando estaba en cirugía, Catalina relató toda su historia, no solo el ataque de esa noche, sino los 30 años completos de cautiverio, los nombres que recordaba, las ubicaciones, las personas involucradas. El detective tomaba notas furiosamente, claramente asombrado por la cantidad de información detallada que Catalina había logrado conservar. «Esto es suficiente para reabrir docenas de casos», murmuró el detective, «y para procesar a personas que pensábamos que nunca podríamos tocar». Pero la revelación más importante vino cuando Catalina mencionó algo que no había compartido antes. «Detective, hay algo más. Matías no estaba actuando solo esta noche». «¿Qué quiere decir?». «Durante los años que estuve cautiva, escuché muchas conversaciones. Matías siempre reportaba a alguien más, alguien con mucho poder político. ¿Sabe quién?». Catalina dudó por un momento. Después miró a Isabela como buscando fuerza. «El senador Valdés, Ernesto Valdés, era el contacto principal de Ibáñez en el gobierno». El detective se quedó helado. Ernesto Valdés era uno de los políticos más poderosos del país, con aspiraciones presidenciales. «¿Está segura de eso?». «Completamente. Escuché su voz muchas veces durante llamadas telefónicas y vi documentos con su firma». En ese momento, Mariana levantó la vista de su libreta. «Detective, esto no puede quedar solo en un reporte policial. Necesitamos exponerlo públicamente». «Señorita Quintero, entiendo su punto, pero necesitamos más evidencia antes de acusar a un senador». «Tenemos evidencia», intervino Isabela. «El cuaderno de mi madre. Dolores nos entregó un cuaderno con nombres, fechas y transacciones». «¿Dónde está ese cuaderno?». «En la casa de Fernando, en su caja fuerte». El detective se comunicó inmediatamente con la unidad que estaba procesando la escena del crimen para que recuperaran el cuaderno. Mientras tanto, en el quirófano, Fernando estaba despertando de la anestesia. Lo primero que preguntó cuando recuperó la conciencia fue por Catalina e Isabela. «Están bien, señor Álvarez», le aseguró la enfermera. «Su familia está esperándolo afuera». Cuando Fernando fue trasladado a recuperación, Isabela fue la primera en verlo. Se acercó a su cama con lágrimas en los ojos. «Tío, me asustaste mucho». «A mí también me asusté», admitió Fernando con voz débil. «Pero no podía quedarme escondido mientras tu madre se arriesgaba otra vez por protegernos. Fue muy valiente lo que hiciste. No más valiente que lo que ella ha hecho durante 30 años». Catalina entró a la habitación y se acercó a la cama de su hermano. «¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera atropellado un tráiler».
Otra vez, Catalina sonrió, y Fernando pudo ver en esa sonrisa destellos de la niña que había perdido décadas atrás. Fernando, le di mi testimonio completo a la policía. Todo, nombres, lugares, fechas. Ya no voy a vivir con miedo. ¿Estás segura? Eso significa que habrá juicios. Medios de comunicación, publicidad. Estoy segura. Es hora de que todos paguen por lo que hicieron. Y es hora de que otras víctimas sepan que pueden hablar. 2 horas después, mientras Fernando descansaba y se recuperaba, Mariana recibió una llamada que cambiaría todo. Mariana, soy el detective Ramírez. Encontramos el cuaderno en la caja fuerte. Esto es increíble. Hay información sobre transacciones financieras, reuniones, incluso fotografías de documentos firmados por Valdés. ¿Es suficiente para procesarlo? Es suficiente para hacer mucho más que eso. Mariana, esto va a ser el escándalo político más grande en décadas. Mariana miró a Catalina e Isabela, que habían escuchado la conversación. ¿Están preparadas para lo que viene? ¿Qué quiere decir?, preguntó Isabela. Cuando esta historia salga a la luz, van a estar en todos los periódicos, todos los noticieros. La historia de la niña secuestrada, que sobrevivió 30 años de cautiverio, tuvo una hija, y ahora va a derribar a uno de los políticos más poderosos del país. Es una historia que va a conmover a todo México. Catalina tomó la mano de su hija. ¿Estás lista para eso, mi niña? Isabela pensó durante un momento. Toda su vida había tratado de mantenerse en segundo plano, de no llamar la atención, pero ahora entendía que tenía una responsabilidad más grande que su propia comodidad. Si eso ayuda a que otras víctimas encuentren justicia, entonces sí, estoy lista. Esa noche, mientras Fernando dormía bajo efectos de los calmantes, Mariana preparó la historia que cambiaría todo. Tenía las declaraciones de Catalina, fotografías del cuaderno, copias de los documentos y el testimonio de Elena, quien había viajado desde Puebla para agregar su propia voz a la denuncia. ¿Cuándo va a publicar la historia?, preguntó Catalina. Mañana en la mañana, en el noticiero principal y simultáneamente en el periódico. Pero antes de hacerlo, quiero asegurarme de que entiendan lo que va a pasar. Explíquenos. Van a tratar de desacreditarlas. Van a decir que están mintiendo, que están locas, que buscan dinero. Van a investigar cada detalle de sus vidas buscando algo que puedan usar en su contra. No me importa, dijo Catalina con firmeza. He sobrevivido cosas peores. ¿Y usted, Isabela? Isabela miró a su madre, después a Fernando durmiendo en la cama del hospital, y finalmente a las fotografías del cuaderno de evidencias. Mi madre sacrificó 30 años de su vida para protegerme. Lo menos que puedo hacer es sacrificar mi privacidad para proteger a otras víctimas. Mariana asintió con respeto. Entonces mañana empezamos a cambiar las cosas. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, Mariana terminó de escribir la historia que expondría décadas de corrupción y crimen. El titular ya estaba decidido. La verdad de Catalina, cómo una víctima de secuestro destapa la red de corrupción más grande del país. En su habitación del hospital, Fernando despertó brevemente y vio a Catalina e Isabela durmiendo en las sillas junto a su cama. Su hermana tenía una mano sobre la de su hija, y en la muñeca de Isabela, la pulsera de rubí brillaba suavemente bajo la luz tenue del hospital. Por primera vez en 30 años, Fernando se durmió completamente en paz. Su familia estaba completa, estaban seguros, y mañana el mundo conocería la verdad. La justicia había tardado 30 años en llegar, pero finalmente estaba en camino. 6 meses después del ataque de Matías Lobo, la sala del Tribunal Federal estaba repleta de reporteros, familiares de víctimas y curiosos que habían seguido cada detalle del caso que había conmocionado a todo México, el juicio contra el senador Ernesto Valdés y los miembros restantes de la organización de Ibáñez había captado la atención nacional e internacional. Catalina se alisó el vestido azul marino que Isabela había elegido para ella esa mañana. Era la primera vez en 30 años que se vestía elegante por elección propia, no porque alguien se lo ordenara. El simple acto de elegir su propia ropa había sido parte de su proceso de sanación. ¿Estás lista, mamá?, le preguntó Isabela tomando su mano. Más lista de lo que he estado nunca. Fernando las acompañaba, aunque aún caminaba con un bastón debido a las secuelas de su herida.
Los tres se habían convertido en una unidad inquebrantable durante los meses de preparación para el juicio. Cuando Catalina tomó el estrado como testigo principal, el silencio en la sala era absoluto. Durante las últimas semanas, los medios habían contado su historia parcialmente, pero esta era la primera vez que ella hablaría públicamente sobre los 30 años de cautiverio. «Estado su nombre para el registro», pidió el fiscal. «Catalina Álvarez del Castillo. ¿Puede contarnos qué pasó el 12 de octubre de 1994? Catalina respiró profundamente y comenzó su testimonio. Con voz clara y firme, relató el secuestro, los años de cautiverio, el nacimiento de Isabela y la decisión desesperada de entregarla a María Elena para salvarla. Durante todos esos años, continuó Catalina, escuché conversaciones entre don Severiano Ibáñez y el senador Valdés. Planificaban no solo mis actividades, sino las de otras víctimas. El senador no era solo un cliente, era socio activo de la organización. Cuando el abogado defensor intentó desacreditar su testimonio, Catalina no se inmutó. «Abogado, usted no ha vivido 30 años memorizando cada detalle para sobrevivir. Yo sí, cada nombre, cada fecha, cada conversación quedó grabada en mi memoria, porque sabía que algún día tendría la oportunidad de usarla». El momento más emotivo llegó cuando el fiscal le pidió que identificara la evidencia física. «¿Reconoce este cuaderno?» «Sí, lo escribí durante mis últimos años de cautiverio. Cada página representa un día que sobreviví para poder estar aquí hoy». Cuando Catalina terminó su testimonio 3 horas después, no había una sola persona en la sala que dudara de su veracidad. El impacto de sus palabras era visible en cada rostro presente. Isabela también testificó, hablando sobre su vida en el orfanato y el momento en que descubrió su verdadera identidad. «Durante 25 años pensé que era una huérfana sin familia», dijo con voz emocionada. «Ahora sé que tenía una madre que sacrificó todo para salvarme, y un tío que nunca dejó de buscarme». El veredicto llegó 2 semanas después. Ernesto Valdés fue condenado a 40 años de prisión por asociación delictuosa, trata de personas y encubrimiento. Matías Lobo recibió 35 años. Otros 10 cómplices recibieron sentencias que iban de los 15 a los 25 años. El juez, al dictar la sentencia, hizo una declaración que sería recordada durante años. Los crímenes juzgados en este tribunal representan una de las traiciones más profundas a la confianza pública en la historia reciente de nuestro país, pero también representan el triunfo del espíritu humano sobre la maldad, la valentía de Catalina Álvarez del Castillo para sobrevivir y testificar ha expuesto una red de corrupción que de otra manera habría permanecido en la oscuridad después del juicio. La vida de la familia Álvarez cambió de maneras que ninguno había anticipado. Fernando cumplió su promesa de crear la Fundación Catalina. Con una donación inicial de 50 millones de pesos de su patrimonio personal, la fundación se convirtió en una de las organizaciones de apoyo a víctimas de trata de personas más importantes de América Latina. La sede principal estaba ubicada en un edificio renovado en el centro histórico de la Ciudad de México. En el vestíbulo principal había una placa que decía: «Dedicado a todas las víctimas que encontraron la fuerza para sobrevivir y la valentía para hablar». Catalina se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación. Utilizando su experiencia para ayudar a otras víctimas a reconstruir sus vidas, Elena, quien había viajado desde Puebla para testificar en el juicio, se unió como coordinadora de apoyo psicológico. «Nunca pensé que mi sufrimiento pudiera servir para algo bueno», le confió Catalina a Fernando durante una de sus visitas a la fundación. «Pero cada mujer que ayudamos hace que todo haya valido la pena». Isabela continuó trabajando como enfermera, pero ahora dividía su tiempo entre el Hospital San Rafael y la clínica médica que la fundación había establecido. Se había especializado en atención a víctimas de trauma, usando tanto su formación médica como su experiencia personal para ayudar a otras. «Mi hija es increíble», le dijo Catalina a Fernando una tarde, mientras observaban a Isabela trabajar con un grupo de mujeres rescatadas recientemente. Tomó todo el dolor de no conocer su origen y lo transformó en compasión por otros. El momento más significativo para la familia llegó en el primer aniversario de la fundación. Habían organizado una ceremonia en el terrazo del hospital, donde Fernando había conocido a Isabela por primera vez, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Catalina tomó la pulsera de rubí de la muñeca de Isabela. «Esta pulsera ha viajado un camino muy largo.
dijo con voz emocionada, de mi muñeca de niña a la tuya de bebé, del orfanato de vuelta a nuestra familia. Ya no representa pérdida o separación. Con manos cuidadosas, Catalina volvió a colocar la pulsera en la muñeca de su hija. Ahora representa regreso. Representa que el amor puede sobrevivir cualquier distancia y cualquier tiempo. Isabela abrazó a su madre y Fernando se unió al abrazo. Los tres permanecieron así mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse a sus pies. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró Isabela. ¿Qué?, preguntaron Fernando y Catalina al unísono. Que si el tío Fernando no se hubiera caído en esas escaleras, tal vez nunca nos habríamos encontrado. Fernando se rió, una risa profunda y genuina que no había experimentado en décadas. Entonces esas fueron las escaleras más importantes de mi vida. Catalina miró a su hermano y después a su hija. ¿Saben cuál es la lección más importante que aprendí durante todos estos años? ¿Cuál?, preguntó Isabela. Que la verdad puede tardar en llegar, puede esconderse durante años, puede parecer perdida para siempre, pero cuando finalmente sale a la luz, no solo revela lo que pasó, también sana lo que se rompió. Fernando asintió, recordando todas las noches que había pasado, preguntándose qué había sido de Catalina, todos los días que había construido su imperio, tratando de llenar el vacío que había dejado su desaparición. La verdad puede atrasar, dijo, repitiendo las palabras que se habían convertido en el lema no oficial de la familia. Pero cuando llega, cura. Mientras la noche envolvía la ciudad, los tres miembros de la familia Álvarez permanecieron en el terrazo, unidos no solo por la sangre, sino por la experiencia compartida de haber perdido todo y haberlo recuperado. La pulsera de rubí brillaba bajo las luces de la ciudad, ya no como un símbolo de lo que se había perdido, sino como una promesa de lo que se había encontrado. En el espacio entre la pérdida y el reencuentro, había nacido algo más fuerte que el dolor, la certeza de que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier distancia, cualquier tiempo, cualquier oscuridad, y que a veces las cicatrices más profundas son las que brillan más intensamente cuando finalmente se exponen a la luz.